El Congreso Nacional cumplió una jornada inédita con la primera sesión legislativa virtual en función de las novedades impuestas en toda actividad productiva y laboral para contrarrestar el avance del coronavirus en el país. El diputado Mauricio Oliva Herrera, presidente de la Cámara Legislativa, informó del protocolo virtual puesto en boga para que los 128 parlamentarios participen de la sesión y presenten sus iniciativas de ley a través de WhatsApp o de un correo electrónico habilitado por la Secretaría de ese Poder del Estado. Hoy empezamos las sesiones virtuales del Congreso Nacional iniciando con la Junta Directiva y jefes de bancada, expresó Oliva en su red de Twitter. Con el nuevo formato se certificarán medidas de seguridad para impedir una doble votación o descontrol al momento de participar o ingresar al mismo. De la misma forma, directiva y jefes de bancadas acordaron tomar únicamente por presentadas propuestas recibidas el día de la sesión virtual, para lo que aportarán un listado con el correo electrónico y teléfono para que cada diputado propietario y suplente integrados en las bancadas remitan sus propuestas de ley. Este día la Cámara Legislativa nombró una comisión especial para la labor virtual en los dictámenes para la emergencia del COVID-19 con diputados de todos los partidos ahí representados. Asimismo, postergó debatir el pago diferido de la energía eléctrica por la crisis del COVID-19 planteado por Libre la sesión pasada, que se retomará en una nueva iniciativa del Partido Liberal, declaró su jefe de bancada, Mario Segura. Además, un proyecto contrario a la importación de leche del diputado de Libre, Carlos Zelaya, y un proyecto para que las medidas de alivio vigentes incluyan a docentes con deudas en ente de jubilación. En el escenario de país, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó que el coronavirus ya afecta a 312 personas, 76 permanecen hospitalizados, 12 en condición grave y mantienen 22 decesos. Los 12 municipios del departamento de Cortés permanecen por segundo día consecutivo bajo toque de queda total, lo que dejó casi un centenar de personas detenidas en desacato a la medida. En el plano económico, la Secretaría de Trabajo informó que ha recibido 25,000 solicitudes de suspensión temporal de labores desde la semana anterior. La industria tabacalera del departamento de El Paraíso suspendió este martes a 1,350 empleados y podría llegar a un total de 5,000. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, cifró las pérdidas diarias de la economía nacional en más de 1.400 millones de lempiras, mientras la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, señaló que las grandes empresas enfrentan la disyuntiva de tener que decidir pagar las planillas de trabajadores o pagar tributos al gobierno. La economía nacional vive días aciagos con la perspectiva del desempleo que la próxima semana, en paralelo al punto más alto de esta pandemia, dejar sin ingresos a más de 50,000 trabajadores de la microempresa que no tienen el amparo del Código Laboral. El gasto público ejecutado por el gobierno de la emergencia sanitaria ha consumido 2.200 millones de lempiras de los 4.700 millones para combatir el coronavirus en el país, los que serán insuficientes, estimó Rocío Tábora, ministra de Finanzas. Se oscurece y se oculta el sol, cuando piensas que ya todo se acabó, cuando no encuentras salida y el temor llena tu vida, es momento de elevar una oración, cuando sientes que las puertas se han cerrado ya, cuando el miedo se apodera de tu ser, cuando lloras de impotencia, afligido el corazón, es momento de elevar una oración. Honduras, levanta tu frente, pues unidos en la misma voluntad, con la fe como estandarte, con profunda dignidad,
siempre en pos de la verdad. Una nueva Honduras hay que levantar. Cuando el cielo se oscurece y se oculta el sol, cuando piensas que ya todo se acabó, cuando no encuentras salida y el temor llena tu vida, es momento de elevar una oración. Cuando sientes que las puertas se han cerrado ya, cuando el miedo se apodera de tu ser, cuando lloras de impotencia, afligido el corazón, es momento de elevar una oración. Honduras, levanta tu frente, pues unidos en la misma voluntad, con la fe como estandarte, con profunda dignidad, una nueva Honduras hay que levantar. Honduras, levanta tu frente, emprendamos el camino de la paz, tras la luz de la esperanza, siempre en pos de la verdad, una nueva Honduras hay que levantar. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy 8 de abril del 2020. No esperábamos más del laureado compositor hondureño Tony Sierra. Qué bonita canción, qué bonita melodía, qué bonito mensaje. Una nueva Honduras hay que levantar. Nos ha llamado mucho a la reflexión, a volver nuestros ojos a Jesucristo, al Creador de todo. Nos hemos olvidado de Él y es momento de pensar también cómo definir un nuevo esquema de nación, de país. Qué bonita composición. Felicito a Tony Sierra, no tenía la oportunidad de escucharla, esta bonita melodía. Es uno de los compositores más importantes de nuestro país y son bonitas palabras en este momento de reflexión, cuando estamos todos preocupados, que hay pesimismo, que hay falta de espiritualidad, que nos sentimos acongojados, que nos sentimos abatidos. Es bonito reflexionar, todavía hay una oportunidad. Volvamos los ojos a Jesucristo y levantemos una nueva Honduras, nos ha dicho el compositor Tony Sierra. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Hoy vamos a abordar desde luego este tema tan novedoso que nos está llamando mucho la atención, las sesiones virtuales en el Congreso Nacional de la República. Ayer se hizo un ensayo muy exitoso, el presidente don Mauricio Oliva se reunió a través de estas plataformas digitales novedosas con los jefes de bancada, con demás autoridades del Congreso Nacional. La sesión se desarrolló sin ningún contratiempo, se aprobaron los procedimientos y mecanismos, ya que ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para desarrollar las sesiones virtuales, así que se avanzó bastante. Ya en la próxima reunión virtual ya van a poder participar todos los diputados representados en la Cámara Legislativa. Vamos a hablar de la novedad y de la importancia que el Congreso Nacional esté en sesiones permanentes en esta crisis del COVID-19, pero no nos podemos despegar del tema nacional, de lo que nos acontece a todos, las incidencias y cómo avanza el nuevo coronavirus o el COVID-19. Vamos a tener a nuestra compañera Isabela Chévez aquí con toda la actualidad a lo largo de este espacio de la entrevista. También nuestros compañeros a través de unidades móviles nos van a estar informando desde San Pedro Sula, desde la capital de la República, con más información. Vía Skype tenemos a dos diputados del Congreso Nacional de la República, a David Chávez, que es el jefe de bancada del Partido Nacional, y también tenemos a Jorge Cáliz, que es el jefe de bancada o vocero
de Libertad y Refundación Libre sobre este tema de las sesiones virtuales. Y en fin, vamos a estar con ustedes durante este par de horas para informarles y que usted esté bien actualizado. Ya el COVID llega a 312 casos a nivel nacional, 22 fallecidos. Gracias a Dios, en las últimas 24 horas no se movió esta cifra de fallecidos, se mantiene en 22 fallecidos en todo el territorio nacional. Muy bien, y por ahí vamos a ir definiendo un montón de aspectos que está tomando en cuenta la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ha ampliado 2 semanas más al circuito crítico del COVID-19. La quinta y la sexta semana ya fueron ampliados. ¿Por qué? Vamos a consultarles a los expertos que nos van a acompañar, porque aparentemente hay un rebrote. Las personas contagiadas pueden volver a salir contagiadas del COVID-19 y esto es sumamente importante que definirlo. Así que vamos rápidamente hasta la ciudad de San Pedro Sula. Tenemos al doctor Carlos Umaña. Él va a platicar con nuestra compañera Shirley Martínez sobre la situación del COVID. El doctor Carlos Umaña hoy mandó un mensaje, yo lo escuché por HRN, una de las emisoras más importantes del país, y nos está advirtiendo a los capitalinos, el doctor Carlos Umaña, que la próxima semana puede haber una explosión de COVID-19 aquí en la capital de la República. Sería importante escuchar los argumentos del doctor Carlos Umaña para advertirnos a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela que podría generar este masivo brote de coronavirus aquí en la ciudad de Gemelas. Buenos días, doctor Carlos Umaña, y buenos días también a nuestra compañera Shirley Martínez en San Pedro Sula. Buenos días, compañeros y televidentes del foro La Entrevista. En efecto, me acompaña el doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del Seguro Social Regional. Sí, él ha afirmado de que la próxima semana podría haber un brote excesivo de coronavirus, específicamente en la capital de Honduras, debido pues a estos permisos que han realizado el gobierno de lunes, miércoles y viernes, y pues las personas no se han protegido y han tomado medidas de bioseguridad respectiva. Doctor, buenos días. Si nos amplía con respecto a estas exposiciones que usted ha brindado. Buenos días, sí, mire, no es producto de haber tomado la medida, porque la medida humanitaria es acertada. El gobierno sabía que necesitaba que las personas compraran sus alimentos, pero el hondureño ha tomado, en vez de la mano, ha tomado el codo. Y la misma población ha abusado de este privilegio. La gente no le entendió el mensaje al gobierno, vaya usted a saber por qué, y han salido en exceso de capitalinos, sobre todo a los mercados, a los centros populares, y esto, el gran problema es que todos los modelos matemáticos decían que como la infestación de los pacientes fue distinta en la región central de la región norte, la mayoría de los casos para la región central, por el mecanismo de los periodos de incubación, que son de aproximadamente de 2 a 14 días, la mayoría de los pacientes se iban a dar en la tercera semana del mes de abril. Quiero llamar poderosamente la atención en este respecto. El paciente cero de la parte de la zona norte fue un ciudadano de origen asiático, que Dios le tenga en su gloria porque falleció. Y esa persona contaminó a algunas personas y el resto vino por las fronteras en la región norte. En la capital fue diferente. En la capital se presentó en una colonia donde no pudieron hacer los cercos epidemiológicos correspondientes por la magnitud y el tamaño, y que se dieron cuenta tardíamente. Entonces eso separa a la capital varios días de la zona norte del país. Y por lo tanto los modelos, y yo invito a que visiten mi página Dr. C. Humana en Twitter, donde explico hoy claramente cómo va la epidemia en relación al modelo matemático del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y ustedes van a ver ahí en la fecha 8, donde empieza el pico de los casos, la fecha 12 de abril, 13 de abril, la fecha 22 de abril y la fecha 6 de mayo, es ahí donde el crecimiento va a ser exponencial. Cuando usted ya tiene 550 casos, como lo dijo mi ex maestra, la doctora Elsa Palou, y mi ex maestro, el doctor Tito Alvarado, el crecimiento empieza a ser exponencial. Es decir, que es
cada persona es capaz de contaminar entre 3 a 20. ¿Y por qué? Porque en el periodo que es asintomático, que puede durar de 2 hasta 7 días, infecta, aunque él no tenga síntomas. Entonces, si usted anda en un mercado sin protección, sin mascarilla, la posibilidad de que usted se contamine es grandísima. La posibilidad de que usted lleve el COVID a su casa es grandísima. ¿Por qué yo ando ataviado así hoy? No porque yo quiera morirme de calor. Aquí afuera estamos a 30 y pico de grados en San Pedro Sula, tengo completamente empapada mi ropa por dentro. Es porque así, a partir de la fecha, tenemos que andar todo el personal de la salud. No solo los que están viendo COVID, sino que todas las personas que estamos trabajando en la salud. Debe de existir una persona en cada hospital que cada empleado que va entrando se vista con esto. Porque estamos cometiendo un gravísimo error, es mezclar los pacientes normales que vienen al hospital por asma, por diabetes, por hipertensión, que no tienen COVID con los pacientes de COVID. Y eso está haciendo que el personal de la salud se infecte. Y ya tenemos varios colegas en cuarentena, varios personal de enfermería, que la SINAGER estará obligada a dar los resultados entre hoy y mañana. Pero nosotros los médicos ya sabemos que están contaminados y no están tomados en cuenta en la sumatoria de datos de la SINAGER. Por lo tanto, se debe tomar una decisión trascendental. Se debe de dejar un solo hospital y esto ya debe de unirse. Mire, ve, el Instituto Hondureño de Seguridad Social con la Secretaría de Salud, al fin y al cabo los salarios siempre los está pagando, tanto la Secretaría como el Seguro, y dejar un solo hospital en las 3 ciudades más importantes del país que reciba la patología normal, porque estamos haciendo 12, 13 cesáreas diarias, estamos atendiendo apendicitis, estamos atendiendo accidentados en moto, que yo no sé qué andan haciendo en toque de queda las motos, estamos atendiendo cáncer, estamos atendiendo... Muy bien, tenemos ahí un pequeño impasse, ya vamos a resolverlo para seguir escuchando al doctor Carlos Umaña. Ha sido claro, tajante diría yo, nos ha advertido a los capitalinos que por este periodo de maduración, de incubación del virus, ya la tercera semana para Tegucigalpa sería la presentación de un brote exponencial del COVID-19. O sea, amigos televidentes, hay que tomar en cuenta estas sugerencias, es un experto, algunos dicen que los porcentajes varían, pero la realidad de las cosas es que cuando nos hacen una advertencia hay que tomarla muy en cuenta, así que hay que redoblar con las medidas de prevención, salir a cualquier lado que usted vaya, si es urgente desde luego su salida, si es necesaria su salida, usar la mascarilla donde quiera que usted esté, usar el gel de manos, mantener aseada su hogar, su entorno, tratar de no saludar de besos ni abrazos, creo que a estas alturas ya nadie lo hace, ni por lo menos usar el codo, sino que mantener la distancia prudente de 1,5 metros, 2 metros con la siguiente persona. Si usted sale por cuestiones de trabajo y llega a su casa, pues hay que tomarse un tiempo necesario para desinfectarse, para tener un protocolo de higiene, ingresar ya cuando estemos aptos y no contagiar a nuestros seres queridos en el hogar. Muy bien, no sé si ya tenemos otra vez restablecida la comunicación con el doctor Carlos Umaña. Muy bien, entonces que Isabela Chévez, que está aquí con nosotros en el estudio, nos dé una actualización, Isabela, para comenzar desde luego ya con el tema del foro de esta mañana. Isabela, si nos da una actualización para que nuestros amigos televidentes estén en detalle con esta circunstancia del coronavirus. Licenciado, muy buenos días, qué placer poder estar compartiendo con usted el foro, la entrevista y por supuesto dándole a conocer a todo el pueblo hondureño las estadísticas que se manejan a nivel mundial sobre el COVID-19 y también pues las cifras que se han registrado aquí en el ámbito nacional. En todo el territorio hondureño, como lo habíamos dado a conocer con anterioridad, siendo el departamento de Cortés, el departamento que alberga más de 195 contagios y por supuesto se han reportado 15 muertes en el mismo y no se ha reportado personas recuperadas. Hay médicos que están dando a conocer que ya están pues colapsando los sistemas
de salud. También los centros hospitalarios están pues al borde del colapso debido a la gran cantidad de pacientes que están registrando diariamente. Francisco Morazán, 54 contagios con 2 decesos y 5 recuperaciones. El departamento de Colón presenta 20 personas contagiadas con COVID-19. Una persona ha fallecido en ese departamento. En Atlántida son 16 la cifra de contagiados con una persona fallecida, mientras que en el departamento de Lloro 9 personas se registran con COVID, 2 han fallecido. En Santa Bárbara son 8 las personas que se han contagiado con este virus. En Lempira son 4 las personas registradas y una muerte se ha registrado en este departamento. En Choluteca son 2 los casos de COVID-19. Comayagua pues ha presentado el segundo caso ya de COVID-19, La Paz un caso y el departamento de Copán pues se mantiene con un caso, con un total de 312 son los casos confirmados de coronavirus en Honduras. Por supuesto, el llamado siempre es para todas las personas que están exponiéndose y saliendo a los diferentes centros, supermercados, estaciones de gasolineras y también farmacias para que tomen cada una de las medidas de prevención, tales como mascarilla, que ahora es obligatorio estar uno cubriendo su rostro con la misma, y también guantes, el gel antibacterial que no puede hacer falta, y también las medidas de precaución y prevención para ingresar a las viviendas. Aquí en el mapa le mostramos los departamentos nuevamente que muestran contagios. 16 Atlántida, 195 Cortés, 8 Santa Bárbara, 1 Copán, 4 Lempira, 1 La Paz, 2 Comayagua, 2 Choluteca, 54 confirmados en Francisco Morazán, 9 en el departamento de Lloro y 20 en Colón. Esto es lo que le podemos dar a conocer, invitándolo también para que pueda ingresar a su celular, escanear el código QR para que usted esté al tanto de estas cifras. En el mundo se registra 1.448.564 casos de coronavirus, con un total de decesos de 83.416 y personas recuperadas 309.310. Esto le podemos dar a conocer. Los países que tienen mayor número de casos de esta pandemia se lo mostramos a continuación, iniciando con Estados Unidos, que ha superado la cifra de los 400.549 para ser exacto. En las últimas horas se han registrado 214 casos, de los cuales 12.857 han fallecido y en las últimas horas se han reportado 16 fallecimientos. En España, 146.690 con 4.748 casos nuevos, de los cuales 14.555 han fallecido, mientras que en las últimas horas se han reportado 510. Italia, 135.586 casos es lo que está reflejando, sin nuevos casos. 17.127 decesos se registran en esa nación y en las últimas horas no se han registrado muertes. Francia tiene un número de 109.069 casos sin registrar casos nuevos. De igual forma, un total de 10.328 decesos con 0 muertes registradas en las últimas horas. Alemania, 107.663 con 2.016 muertes. China, 81.802. En las últimas horas se han registrado 62 casos, un total de 3.333 decesos. En las últimas horas solo se han reportado 2 muertes a raíz del COVID-19. Irán, 64.586. de un total de 1.997 registros en las últimas horas de casos nuevos, 3.993 decesos, de los cuales en las últimas horas se ha reportado 121, mientras que Reino Unido presenta una cifra de casos confirmados de 55.242. No se han reportado nuevos casos, lo que sí se han reportado son una cifra también alta de decesos de 6.159, al igual que Turquía, que presenta 34.109 casos. De las últimas horas no se han confirmado, pero sí muestra una cifra de decesos de 725, licenciado, sin nuevos decesos en las últimas horas. Esto es lo que le podemos dar a conocer en cuanto al coronavirus, que está afectando pues a más de 186 países. Y por supuesto nosotros le estaremos dando todo lo que es actualizaciones acá en el Foro La Entrevista y también en los diversos espacios informativos de 11 Noticias. Mientras tanto, retornamos con usted. Muy bien, muchas gracias, Isabela. Desde luego más adelante estará con nosotros dándonos más información importante sobre este tema.
Vamos a entrar rápidamente ya al tema del foro de esta mañana. Vamos a hablar de las sesiones virtuales del Congreso Nacional de la República. Ya están con nosotros a través de Skype. Tenemos al diputado David Chávez. Él es el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras con nosotros esta mañana. Gracias, David, por estar con nosotros. También está con nosotros ya conectado a través de esta plataforma el diputado Jorge Calix. Él es el jefe o vocero también, uno de los voceros de la bancada de Libertad y Refundación Libre. Y también nos va a acompañar a través de la unidad móvil con nuestra compañera Odalis Urbina, el diputado Juan Carlos Elvir del Partido Liberal de Honduras. Muy bien, inicialmente saludo al diputado Chávez. David, buenos días, ¿cómo está usted y cómo fue la experiencia ayer? Lo vimos desde las 10 de la mañana ahí participando en esa reunión preparatoria para desarrollar las sesiones virtuales del Congreso Nacional de la República. Buenos días, David. Buenos días, Guillermo, a sus panelistas, al diputado Calix, diputado Elvir, y expresar en primer lugar mi solidaridad al pueblo hondureño, a los que han padecido esta pandemia del COVID-19, a sus familiares. Es un momento duro para el país, es un momento duro para el mundo entero. Y hoy nos toca, más allá como políticos, sino como hondureños, unir criterios con todas las fuerzas políticas del país, pensando en un solo bien, el bien común. Y en función de eso, pues estamos listos para poder compartir ideas y eventualmente repasar lo que ha venido haciendo el gobierno para poder mitigar lo que va a causar esta pandemia, que sin lugar a dudas dejará problemas económicos, problemas de desempleo, pero lo que no queremos perder son las vidas humanas. Diputado David Chávez, por estar con nosotros. También nos acompaña el diputado Jorge Calix, de Libertad y Refundación Libre. Buenos días, diputado, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo, un placer saludarle a usted, a todos en cabina, en el estudio, a los panelistas, a David, a Juan Carlos y al pueblo hondureño que está pendiente de esa transmisión a través de Canal 11 y a través del Facebook Live, siempre en la página de Canal 11. Pues antes de comenzar, enviarle mi abrazo a todas las personas a todos los hondureños, a toda la familia hondureña que está pasando un momento complicado por esta pandemia, esta emergencia mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Mi abrazo solidario, estamos con ustedes, sobre todo con las familias de los hondureños que más están sufriendo, de las personas que están contagiadas, de las que están contagiadas y todavía no hay registro, y de los que están en casa, que viven del día a día y que están preguntándose qué van a comer el día de hoy. Por ello es precisamente que tenemos que legislar y es importante, para entrar en materia, que el Congreso esté activando las plataformas virtuales para que el Congreso legisle cuanto antes en favor de los hondureños que estamos pasando un momento terrible por esta epidemia mundial, esta pandemia del COVID-19, que comienza siendo una crisis sanitaria, pero que se convierte en una crisis humanitaria, social y económica cuando la medida para evitar que se propague es precisamente quedarse en casa. Así que estamos a la orden para cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias, diputado Jorge Calix. Y ahora nos vamos vía unidad móvil con nuestra compañera Odalis Urbina. Ella conversará también y va a ser parte del foro, desde luego, el diputado Juan Carlos Elvir del Partido Liberal. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo está usted? Y gracias por acompañarnos en este foro. Sí, muy buenos días, Guillermo. Un saludo a la distancia para Jorge y también para nuestro compañero. Y señalarles que siempre la preocupación con respecto a lo que está pasando. Gracias por la oportunidad de poder expresar en estos momentos un abrazo de solidaridad para todo el gremio médico, para todo aquel personal que está de enfermería y auxiliares que están en el primer frente de batalla, y obviamente también con aquellos que han perdido sus familiares o que se encuentran en angustia con respecto a lo que está pasando en el país, tanto en lo económico como en lo sanitario. Muy bien, gracias al diputado Juan Carlos Elvir. Muy bien, comenzando con el diputado David Chávez. David, hoy a la entrada del foro, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una canción, una composición de
Tony Sierra, uno de los productores musicales más importantes de nuestro país, además de la reflexión que hace sobre estos momentos y la actitud que debemos adoptar los hondureños, él dice que una nueva Honduras hay que levantar. ¿Qué significa esto? Una nueva Honduras hay que levantar, diputado David Chávez, con usted. Me la envió Tony la canción ayer, la escuché y vi el video. Yo creo que hoy más que nunca ocupamos esperanza, Guillermo, ocupamos unidad del pueblo hondureño. Nos toca volver a levantarnos, nos toca volver a unirnos, pensando en Honduras, pensando en su pueblo. Créame que no va a ser fácil. Tenido yo que se ocupa del concurso de todos para poder sacar adelante este país, el concurso de ideas. Nadie esperaba esta pandemia. Estados Unidos, estaba leyendo hoy, ya ha perdido 6 de empleo. China tuvo pérdidas económicas muy fuertes. Rusia, España, Francia. Miraba temprano el canal de ustedes que Francia está paralizado. París, que es de las ciudades con mayor crecimiento turístico y económico, también está paralizado. Así que a nosotros nos toca hacer nuestra propia lucha, ponernos de pie, seguir trabajando por el pueblo hondureño, tomar medidas con mucha sensatez, que creo que es importante. Aquí hay que reconocer que la empresa privada ha jugado su rol muy importante, la banca también ha puesto su parte, y así es. Hoy tenemos que olvidarnos de esas divisiones. Hoy patrón, trabajador, trabajador, patrón, debemos de estar de la mano. Los de la ideología de izquierda, de derecha, del centro, también tenemos que estar de la mano. Ocupamos unidad en este país, ocupamos perdonarnos. No es posible que en esta pandemia unos estén de un lado y otros estén de otro lado. Así que el concurso de ideas, pensando en el pueblo hondureño, es lo que nos va a hacer salir adelante, y yo creo que es lo que más ocupa hoy el pueblo hondureño, es esperanza. Muy bien, gracias, diputado Chávez. Diputado Calix, también la interrogante para usted en referencia a esta composición de Tony Sierra. Una nueva Honduras hay que levantar. ¿Cómo interpreta usted, parlamentario Calix? Mire, este problema que estamos viviendo nadie lo imaginó. Yo hace 2 días dediqué un par de horas para ver los videos de las cosas que ocurren en países de primer mundo que se han visto abatidos en su sistema de salud por la pandemia. Y me movió el corazón tremendamente ver cómo en Italia hay una iniciativa en donde se buscaba por un partido político darle un iPad a las personas que estaban por morir por COVID-19 para que pudieran despedirse de sus familiares. Qué terrible, porque, hombre, a ver, el cáncer, que es una enfermedad horrorosa, le permite a usted abrazar a su pariente, le permite velarlo, llorarlo, enterrarlo, pero el COVID-19 no. Y qué imágenes más grotescas las que almacené ese día en mi cabeza, y realmente me puse a pensar en lo que estamos viviendo. Me preocupan muchísimas cosas. Me preocupa que no haya asistencia médica para las personas infectadas. Me preocupa que no haya alimento para las personas escasas. A Libre y a mí en lo personal nos preocupa que estemos cediendo el espacio a la pandemia, y me preocupa porque a la larga esto no es un fracaso de una persona, de un partido, de un gobierno. Si esto se nos va de las manos, es un fracaso de todos, absolutamente todos tendríamos problemas. Y si en algo debo estar de acuerdo con lo que dijo David recientemente, es que la manera de vencer la pandemia es unirse, es trabajar juntos, es de alguna manera entender que la propuesta cualquiera que favorezca a la gente
hay que aprobarla sin importar de quién venga, sin importar de dónde venga, sin importar el partido político que la presente, sin importar la ideología, porque esto no es un tema de política ni ideología, esto es un tema humanitario. Hay gente que muere, hay gente que sufre, no hay respiradores, no hay centros suficientes, hay tantas cosas que hacer que es momento de que simplemente las hagamos, Después habrá que, podemos, de hecho, debemos de poner en pausa nuestras diferencias para poder hacer las cosas de manera correcta. Si a mí hoy el Partido Nacional me convoca a una sesión para que aprobemos una medida en favor de la gente, la voy a aprobar con alegría, no me importa que esa medida venga del Partido Nacional, porque en este momento cualquier diferencia política tiene que ponerse en pausa y tiene que privarse los intereses de la nación. Así de sencillo, estamos ante la posibilidad de vivir o morir, y aquí lo que tenemos que escoger es trabajar por la vida y esperar que llegue ese momento en el que nos podamos volver a abrazar. Mientras tanto, lo que queda es trabajar efectivamente para que podamos lograr salvar el país de esta pandemia que, como dije anteriormente, ha puesto de rodillas al primer mundo. Y lo que tenemos que hacer es aprender de los errores del primer mundo, unirnos acá y empezar a hacer las cosas correctas sin importar quién las proponga. Muy bien, muchas gracias, diputado Jorge Calix. Interesante. Compartimos lo que ha dicho el diputado Calix. Esto no es asunto de partido, esto no es asunto de gobierno, no es asunto de qué liderazgo está proponiendo esto o propone lo otro. Esto es un asunto de nación, de todos los sectores de la sociedad. Si fracasamos, fracasamos todos. No va a fracasar el gobierno o un partido político X o Y. Vamos a fracasar todos los hondureños. Muy bien, diputado Juan Carlos Elvir, también la interrogante para usted. ¿Cómo interpreta este mensaje que nos deja ahí esta composición de Tony Sierras cuando dice: una nueva Honduras hay que levantar? Sí, pienso que estos momentos cruciales los hemos vivido en el pasado y lamentablemente en Honduras no hemos aprendido la lección. Durante el huracán Mitch vivimos un fenómeno que debió de haber convocado a todas las circunstancias de maduración con respecto a toda la clase política, a la clase económica también que influye en la clase política, también a las estructuras sociales también que influyen en la estructura política. Digo la política como la esencia para llegar al poder y tomar decisiones oportunas. Creo que esta reflexión debería de convocarnos a nosotros a intentar construir una diferente institucionalidad que funcione, porque yo temo 3 tipos de epidemia en este fenómeno. Uno que va a ser sanitaria, que es la que provoca el COVID-19. Otra que es el tema de cómo se maneja la crisis y la percepción de corrupción, que no deja de estar en el escenario con respecto al manejo de los recursos y demás criterios que terminan lesionando la institucionalidad al final de cuentas y la credibilidad y emocionalidad de la población con respecto a sus gobernantes. Y el otro criterio, la peor de todas, que puede ser, que es la económica, que es la recesión, el desempleo, el aumento de la pobreza, y que debería llamarnos a reflexión. Creo que es el momento para que toda la clase política asuma no solo liderazgo político, sino liderazgo social. Yo le he señalado, no todo líder político es un líder social, pero más sin embargo todo líder social tiene tendencia a ser un liderazgo político. ¿Por qué la diferencia? El liderazgo político es efímero, solo surge cuando hay campañas electorales. Utilizamos en alguna medida la ciudadanía. El liderazgo social es permanente, es de servicio, es de compromiso. Y no tenemos que reflexionar todos los políticos si estamos haciendo ese doble papel, porque en alguna medida cuando llegamos al poder nos olvidamos de la gente y vivimos en un circo mediático donde el show y el espectáculo es parte del escenario y al final de cuentas nos olvidamos de la ciudadanía y nos desprendemos de ese criterio porque entendemos de que también las necesidades básicas insatisfechas de la ciudadanía no se pueden solventar en 4 años, pero por la carencia de planificación, por la carencia de indicadores correctos, de falta de manipulación, y ahí es donde viene también la incidencia de sectores que aprovechan la estructura política para beneficiarse, enriqueciéndose desproporcionadamente y sin tomar en cuenta, sobre todo en un tema tan sensible de salud. Nadie puede desconocer las estructuras que hay económicas en salud que contaminan el sistema.
algunas económicas y otras gremiales, que al final de cuentas solo terminan defendiendo intereses. Y el gobierno carente también de política clara. Y ojo, no solo este gobierno, porque el problema de salud es un problema estructural que viene careciendo de toda la vida y que no se le encuentra una solución. Yo creo que es momento también de revisar el modelo que estamos implementando. La falta de soberanía económica nos convoca a que tengamos más creatividad con respecto a lo que los organismos nos quieren proponer y obviamente que a través de eso intentar esa mixtura necesaria para lograr que eso funcione. No podemos seguir en estos niveles de confrontación, ni las estructuras políticas, ni las estructuras gremiales, y mucho menos, obviamente, las económicas para lograr con ello satisfacer a la gran mayoría, que es la que se mira deprimida, sin esperanza y con una población joven que siente que la única forma de reducir la pobreza en este país es emigrando o que se mueran en los hospitales públicos por falta de atención médica. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvir. David Chávez, no sé si tiene algún agregado sobre lo que dijo Jorge Calix y Juan Carlos Elvir, y yo adicionándole algo más. Por estos criterios que han manejado ellos, ¿es necesario y urgente que el Congreso Nacional haya habilitado ya estas sesiones virtuales, diputado? Sí, yo creo que estamos de acuerdo en lo primero, que esto no es un tema político, es el concurso de ideas de todos pensando en el pueblo hondureño. Yo creo que ahí vamos avanzando ya. En cuanto a lo que dice el diputado Elvir, es importante el tema de transparencia, del uso de los recursos. Nosotros platicábamos ayer con el presidente de la República y me anunciaba una plataforma virtual de compras COVID-19 para que el pueblo hondureño esté al tanto de cada centavo que se va a usar a efecto de contrarrestar esta pandemia, integrado por miembros de la sociedad civil, entre ellos FOPRIDE, FONAC, las iglesias católicas, evangélicas, el COEP, que van a ser pues los trabajadores veedores de todas las adquisiciones que haga el Estado. Mire, hay de aquel ciudadano que se atreva a tocar un centavo de esto, porque lo que tiene seguro, aparte de la cárcel, es el infierno. Así que yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos, y por eso es importante esta plataforma de compras COVID-19. Y por otro lado, las medidas tanto sanitarias que deberá tomar el gobierno en el sentido de tener todos los insumos para poder atender a los pacientes que lleguen infectados de este virus o de esta pandemia. Alabamos y aplaudimos, por ejemplo, la donación que dio SEAL de camillas, respiradores para poder atender a las personas que se puedan enfermar. Inves, por su lado, está comprando ciertos respiradores, está comprando ciertos insumos. Nadie se esperaba esto, así que iba a ser de la noche a la mañana, y todos los gobiernos han venido pues de manera tal de ir resolviendo. Así que vamos, yo creo que estar de acuerdo en cada uno de los puntos. Reitero, repito, recalco, el Congreso Nacional está listo para poder ayudar a resolver. Yo entiendo que van a haber ciertas iniciativas que van a enviar el Poder Ejecutivo de las distintas del Congreso Nacional, de Innovación, Unidad, Democracia Cristiana y el mismo Partido Nacional. Así que estamos listos para aportar nuestro granito de arena, y hay una comisión integrada por el ciudadano Mario Alonso Pérez, que es quien ha previsión para atender este tema de las emergencias COVID-19. Estará el ciudadano Juan Diego Zelaya, el ciudadano Francisco Paz del Partido Libertad Refundación, Felicito Ávila de la Democracia Cristiana. Estará también el diputado Mario Noé Villafranca, que es un galeno muy profesional. Estará el jefe de bancada, seguro, la diputada Matute, y que la comisión tiene que dejar los intereses partidarios a un lado y pensar en Honduras y en atender esta pandemia del COVID-19. Jorge Calix,
En esta plática, en esta reunión preparatoria del día de ayer, Carlos Zelaya, que es el otro vocero o el otro coordinador de Bancada de Libertad y Refundación, ha presentado o platicó, porque no se presentaron ayer ni mociones, ni manifestaciones, ni mucho menos decretos, porque fue una reunión preparatoria, pero sí platicó sobre la preocupación que tienen productores de leche a nivel nacional, de que hay una dinámica más precisa y que ellos no pierdan esa gran cantidad de litros de leche que están produciendo. ¿En qué terminó y cómo se van a canalizar estos temas, diputado Calix, ya cuando estén en pleno las sesiones virtuales y ya se puedan aprobar decretos y estén los 128 diputados? Mire, en efecto, el día de ayer Carlos mostró la preocupación que tenemos como partido, como ciudadanos, de que se esté comprando o que se piense comprar leche en polvo, importar leche en polvo del extranjero, cuando aquí tenemos producción de leche que se está desperdiciando. A la larga, lo que queremos es que, así como los hondureños se sacrifican a diario, en este momento de emergencia mundial, el gobierno se sacrifique un poco y que replantee algunas cosas. Nosotros compramos mucho producto de afuera, importamos muchísimas cosas, importamos hasta el agua. Este es el momento de empezar a ayudar a la producción hondureña, este es el momento de la solidaridad. La mejor vacuna contra el COVID-19 es precisamente esa, la solidaridad. Este es el momento en el que el Congreso, por ejemplo, actúe y empiece a aprobar cosas en favor de la gente. Hasta el momento, Guillermo, pueblo hondureño, debo de decirlo que no lo hemos hecho. No se ha aprobado lo que la gente espera que estemos aprobando. No hemos suspendido el pago de servicios públicos. No hemos suspendido el pago de préstamos. Hoy por hoy, usted que me está viendo y que tiene amiga televidente y que tiene un salón de belleza donde le da empleo a 4 o 5 personas, que además está en una colonia, hoy tiene más de 21 días desde la última vez que lo abrió al público, desde la última vez que secó el cabello de una mujer, desde la última vez que le hizo las manos y los pies a una cliente, desde la última vez que le cortó el pelo a un caballero. Sin embargo, al 30 de abril tenía que tener pagado renta, luz, agua, teléfono, préstamos, planilla. Hoy es 8 de abril. En 2 días, el 10, estas empresas van a tener que enterarle al Estado el impuesto sobre venta que recaudaron de los contribuyentes. Pero no tienen dinero. No tienen dinero. Y eso es ahí lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos que priorizar la vida antes que cualquier cosa, lo segundo es la conservación de empleo. Y si nosotros no le damos un alivio a la micro, pequeña y mediana empresa, nosotros lo que vamos a lograr es que estas empresas se sientan asfixiadas, cierren y dejen gente sin salario. Si nosotros no le damos una respuesta al hondureño que vive del día a día, a don Pedro que tiene un taxi, a doña Tona que vende mango en el centro de la capital, al señor que pasa ofreciendo comprar baterías usadas en las calles de nuestros barrios y colonias. Ellos viven del día a día, de lo que hacen ese día, llevan los huevos, la sal, los frijoles, el maíz para hacer las tortillas a su casa, y hoy no tienen esa posibilidad. Nosotros tenemos que legislar para ellos. Este es el momento, insisto, de que todos nos unamos para hacer las cosas bien pensando en la gente, porque si no hacemos algo ya, el país se va a ir al traste, porque si no hacemos algo por la micro, pequeña y mediana empresa en este momento, no va a existir micro y mediana empresa en 2-3 semanas. Prorrogar el pago del impuesto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve prorrogar el pago del impuesto si no se acompaña con otras medidas? Si no se acompaña con la medida, por ejemplo, de generarle flujo de caja a la pequeña microempresa. Porque a la larga, diferirle el pago para junio
cuando no sabe si va a abrir, cuando definitivamente no va a abrir en abril y no sabe si va a abrir en mayo, no le garantiza tener el dinero para poder pagar en junio todas las obligaciones que tiene. Este es el momento de actuar. No hemos hecho como Congreso nada de lo que el pueblo hondureño espera. Y ese es el llamado que yo hago a dos compañeros de las otras dos fuerzas políticas que junto a Libre conformamos las tres más grandes del Congreso. Hay que hacer esto ya. Hay que evitar que los hondureños sigan pagando servicios públicos por lo que dure la emergencia. Hay que lograr que los hondureños no sigan pagando sus préstamos. No estoy diciendo que no tienen que pagarlos, que se los regalen, que perjudiquemos a los negocios. Estoy diciendo que no lo paguen ahorita. Diluyámoslo en el periodo que queda. Pongámoselo al final. Démosle una solución. Pongámosle cabeza. Pongamos todo nuestro pensamiento en tratar de solventar los problemas de la gente, porque de nada sirve que sobrevivamos al COVID-19 si los hondureños se van a morir de hambre. Entonces, Guillermo, insisto, este es el momento para que hagamos las cosas correctas. Nosotros hace un par de semanas propusimos que el centro cívico se habilitara en vez de la Vía Olímpica para las personas que están contagiadas con COVID. Hace un par de días vi que lo propuso David y que el gobierno ha aceptado esta propuesta. Eso me parece muy bien. Ahora, deberíamos de analizar, David, Juan Carlos, pueblo hondureño, qué queremos hacer con ese edificio. Porque si se habilita temporalmente para la emergencia, lo mejor puede ser que se habilite permanentemente para ser un hospital y resguardar la salud de los hondureños. Como edificio, como centro gubernamental, le favorece al gobierno. Como hospital, le favorece absolutamente todo. El doctor Umaña, antes de que empezáramos a hablar, dijo que había que ver a dónde podíamos tratar las demás patologías, los accidentados, los partos, para no combinarlos con personas de COVID. Aquí este es un desagüe importante. Pero además, después de la pandemia, seguimos teniendo problemas en donde tenemos a los hospitales completamente colapsados. Esta puede ser una salida magnífica y quizás este es el momento ideal para poder enmendar los errores del pasado. Las crisis presentan oportunidades. Aquí el tema es cómo lo vemos. Si lo vamos a ver como la oportunidad de hacer las cosas bien o si vamos a dejar pasar esta oportunidad y vamos a permitir que el país se nos vaya de las manos. Esa es una preocupación que yo tengo como ciudadano. Muchas gracias, diputado Calix. Diputado Juan Carlos Elvir, en este tema de los servicios públicos hay muchas quejas, hay personas que están denunciando que tienen cerrados sus negocios ya por lo que va la cuarentena, el toque de queda. Sin embargo, el recibo le sigue llegando por cantidades exorbitantes. ¿Qué iniciativa puede plantear o qué moción o qué decreto puede plantear el Partido Liberal a través de su bancada para que sea tomada en cuenta en las sesiones virtuales que próximamente arrancarán, diputado Elvir? Sí, creo que el tema de los servicios públicos es un alivio. Habrá otros aspectos más que considerar. Yo pienso que el abordaje de esta emergencia requiere 3 criterios. Número 1, el tema sanitario, el tema de protocolos, centros de contención y todo el abordaje que corresponde al tema de salud, la protección de los que nos brindan el tema de salud, porque si se contaminan los que nos están atendiendo por la falta de insumos, por la falta de condiciones, estaremos entrando en una gravedad mucho mayor con respecto a la crisis. El segundo punto que estimo yo que es de vital importancia, que en este criterio de contención, de buscar la manera de lograr el aislamiento social que propague la contaminación, debería radicar en la estrategia más depurada del tema de la distribución de alimentos y los sectores más desfavorecidos. Y aquí es donde viene un problema grave en nuestro medio cuando se mezcla la pobreza extrema con la emergencia. O sea, ese problema ya lo teníamos, ahora se agrava con las circunstancias, con la persona que vive el día a día y que tenemos que buscar la alternativa para hacerlo. Y no solamente en el tema de una bolsa solidaria, muchas veces una lata de leche, un medicamento, una forma. No vaya a morir más gente por otros factores que no son exactamente la coronavirus, sino que sean factores de hambre, factores de nutrición, factores de muchos problemas congénitos y patológicos que tenemos ya tradicionalmente en nuestro medio. El tercer criterio que sí no podemos abandonar
es el tema de la reactivación económica. Y yo creo que debería de comenzar por dos tipos de insumos que son vitales. Uno, que es el tema alimenticio, que es la cadena alimentaria, para lograr que esos micro logren hacer llevar sus productos y no se detenga esa economía. Eso va a quitar presión con respecto al tema de lograr que podamos tener necesidad de llevar alimentos a esas familias, sobre todo en los sectores más rurales de nuestro medio, que depende mucho del agro y la ganadería en este caso. Y el otro aspecto también que es importante en la reactivación de la economía es que como una crisis nos demuestra que sí podemos tener capacidades. Nunca habíamos visto la fábrica artesanal de un ventilador mecánico, de una mascarilla, de un protector visual para el servicio médico. Creo que es momento de retomar algunos criterios dentro de conectar también la estructura académica de las universidades, de los centros de formación de empleo, de financiamiento para el tema de microempresarial, con estos dos insumos, para lograr producir productos médicos que pasen en nuestro medio. Ahí es donde nos pasa la factura la globalización, nos pasa la factura la excesiva política neoliberal, económica, afincada en la económica, no exactamente en el desarrollo. Se nos olvida que en los países más desarrollados del mundo, la microempresa es el fundamento de la economía. Usted se para en Italia y construye los mejores quesos que pueden haber en el mundo, pero eso no son una gran fábrica de queso. Mire lo que pasa en Costa Rica con una empresa como Dos Pinos, una empresa cooperativa, que obviamente tiene miles y miles de beneficiarios en los productos. Creo que esa concentración de esa política neoliberal, de las estructuras de gobierno y de todos los gobiernos, porque aquí son estructuras fácticas casi, que no tienen color político y que lamentablemente controlan, tienen que razonar también de que eso no puede continuar así. Y ahí es donde viene el gobierno con un criterio de balance para intentar lograr beneficiar a las mayorías. Estar claro, la hondureñidad en general tiene un mal endémico que superar, que es el tema de educación, que es el tema de formación para el empleo. Tenemos una población joven que algunos tienen características de nini, como se le categoriza, que no saben qué hacer, que no tienen orientación, que no tienen conocimiento, y ahí es donde tenemos que hacer un proceso, porque no habrá gobierno que logre hacer esto en 4 años. Necesitamos procesos medianos a 10, 12, 15 años, y el tema de planificación, el sectarismo político, la inmadurez de la clase política en cuanto al abordaje de la estructura de gobierno, nos pasa la factura por la irresponsabilidad que hemos tenido todos, absolutamente todos en este criterio. Creo que es momento de reflexión. Yo lamento muchas veces que en los momentos de estos emotivos decimos discursos de repente, pero 6 meses después ya se nos olvidó, y a la población le pasa igual. Y ahí es donde viene un momento también para que los liderazgos surjan, y que los liderazgos que logren a través de eso transmitir la conciencia de que sin planificación, sin estructurar ideas de cómo debería funcionar la institucionalidad, sin acuerdos, sin pactos, no habrá momento para lograr aprovechar esta crisis y volverla a favor de la ciudadanía y a favor del pensamiento de la hondureñidad que en el futuro nos haga deparar mejores derroteros. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvir. Recientemente, en las últimas horas, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, tuiteó y dijo que aplaudimos la decisión del Banco Central de bajar el encaje legal y poner a circular más de 11.500 millones en el sistema financiero para enfrentar la crisis económica que está provocando el COVID-19. Esperamos que los bancos trasladen cuanto antes ese beneficio al pueblo. De ahí siguió argumentando el titular del Legislativo: necesitamos que las tasas de interés bajen y los plazos de los créditos sean más largos para que nuestros emprendedores puedan salvar sus negocios y mantener y crear aún más empleos. Solo así aseguraremos que habrá comida en la mesa de todos los hondureños, ha dicho a través de sus redes sociales el presidente del Poder Legislativo. Diputado David Chávez, ¿cómo aplaude usted o cómo reacciona frente a esta determinación del Banco Central sobre el encaje legal? Sí, Guillermo, primero para hacer ese derecho de réplica, y concuerdo con lo que dice el diputado Elvir de Copán, hay que dejar los discursos a un lado, hay que ponernos a trabajar. No es quien lo presente, quien lo haga, sino que se lleve el beneficio al pueblo hondureño. El 17 de marzo nosotros presentamos toda esta serie de argumentos de préstamos, de alquileres, de pagos de servicios, tanto públicos como privados, del tema de apoyo a la MIPYME, del tema de apoyo de impuestos.
¿Qué es lo que ha venido haciendo el gobierno hasta la fecha? Bueno, el diputado Calix hablaba sobre el tema del impuesto de la renta a la pequeña y la mediana empresa. En efecto, el Congreso aprobó que el pago sobre la renta, que es decir, que es un impuesto de utilidad que ya ganó en el periodo fiscal del 2019, no se pague al 30 de abril, sino que se pague al 30 de junio. Pues veremos después si hay que ampliar el plazo, pues se va a ampliar. Pero es un beneficio ya otorgado a la pequeña y mediana empresa. Segundo, tema de servicios básicos. El gobierno, a través de la empresa estatal de energía eléctrica y la CRE, que es la que regula EH, llegaron a un acuerdo de que hoy está suspendido. O sea, no le pueden cortar la energía eléctrica a nadie. Y no fue una medida que tuvo que pasar por el Congreso. El Servicio Nacional de Alcantarillado y Acueducto fue el primero que sacó también un comunicado que tampoco se le va a suspender a nadie el tema del servicio de agua. Es decir, tampoco fue una medida que tuvo que ir al Congreso, porque lo importante es mantener estos servicios. Y el día de ayer, después de varias pláticas entre la gente de Conatel, las empresas cableras de telefonía celular que prestan estos servicios de internet que son básicos pero privados, todos ya se convirtieron en una necesidad. En lo particular y personalmente estuve hablando tanto con las empresas de internet, de telefonía celular, de cable, y se llegó a un acuerdo que tampoco van a suspender. A partir de ayer se llegó a un acuerdo que no van a suspender los servicios y tampoco esto tuvo que ir al Congreso. Por otro lado, el tema de los préstamos. Claro, eso va a tener un impacto fuerte porque, como lo decía bien el diputado Calix, si no vende, ¿cómo pago? El capital de la República se basa en el comercio y servicio, es decir, compra y venta de productos y lo que tiene que ver con temas de alimentación, hotelería, que son temas de servicio. Entonces vino el gobierno, se sentó con la banca privada, con la IVA, con la Comisión de Banca y Seguros, y le dice a los empresarios, a los grandes, a los pequeños y medianos: mire, por 4 meses usted no me va a pagar ni capital, ni interés, ni mora, por 4 meses, gracias. Es decir, que si su préstamo era de 12 meses, entonces su préstamo va a pasar a 16 meses. Prueba de ello es que en lo personal este servidor ya fue al banco donde yo tengo préstamos y me ampliaron el plazo por 4 meses más. O sea, es decir, que en 4 meses yo no voy a pagar ni capital, no voy a pagar ni interés, mucho menos mora, y tampoco eso tuvo que ir al Congreso, y eso le viene a beneficiar al pequeño, al mediano, al grande. Por otro lado, el presidente anunciaba, si no me equivoco, medidas también con la gente que ha sido un punto de vista que el Congreso pudiera tener la voluntad de que aquellas personas naturales que trabajan en el sector público y privado y que en su mayoría tienen comprometido el sueldo, tanto con cooperativas, con institutos de previsión y con la banca, que mientras dure esta crisis del COVID-19 no se le deduzca por planilla a efecto de garantizar la alimentación y salud de ellos. Si el gobierno todavía no llega a un acuerdo, porque y cooperativas, pues el Congreso deberá tomar la medida. Pero en todos los puntos antes que había mencionado el diputado Calix, son puntos que ya se tomaron. Ahora, en la empresa privada, en la gran empresa, en el gran contribuyente. El gran contribuyente no se benefició en el sentido de que ellos tendrán que pagar su impuesto el 30 de abril. ¿Por qué razón? Uno, porque ese impuesto ya lo tiene. Ellos solo actúan como retenedores del impuesto que el cliente ya les pagó en el periodo fiscal del año 2019.
Yo tengo amigos en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Pero en este lado ocupamos ponernos de un lado o de otro lado. O nos ponemos del lado del gran empresario o nos ponemos del lado de los de la gente que presta servicio en enfermería. Los impuestos son para pagarle a los médicos, son para pagarle a las enfermeras, a las policías, a los militares, a la alimentación que va a la mesa de ese que trabaja a día y que antier andaban entregando comidas casa a casa. En ese sentido, yo no me puedo ir del lado del empresario grande, me voy a ir del lado del médico, del enfermero, del militar, del que trabaja día a día para que le llegue la alimentación y pueda recibir sus sueldos. En ese sentido, no se le benefició a la gran empresa porque se ocupa el impuesto para pagarle al policía. Primero, unas cosas van a tener beneficios, pero en el beneficio entre la gran empresa y la comida del de mesa a mesa, me voy a ir en el de la comida de mesa a mesa, en el del policía, en el del doctor, que está de frente en esta batalla, en la primera línea, arriesgando su vida, como decía el doctor Umaña, que muchos de ellos probablemente estén ya contagiados, y que no solo es un problema de los médicos de Honduras, sino que en todos los países del mundo los médicos han sido contagiados. Sobre el tema del encaje bancario, excelente medida que tomó el Banco Central, pero hay que ir viendo cómo va evolucionando este tema del COVID-19, cuándo va a ser la curva más alta, porque eventualmente en China ya pasó este tema, ya las operaciones en China, las fábricas, todo está trabajando de manera regular, de manera normal, claro, con sus medidas. Así nos va a pasar a nosotros. Hay que entender que esto nos va a cambiar la forma de vivir, la forma de actuar. La mejor medida por el momento es quedarse en casa. Así que en ese sentido yo debo dejar claro que muchas de las medidas que han venido, que todos hemos pedido, que lo pidió el diputado Calix, que lo pidió el diputado Segura, que lo pidieron otros diputados, que lo pidió este servidor, se han venido tomando sin necesidad de que lleguen al Congreso. Ahora, si hay otras medidas que no se llegan a tomar, pues entonces el Congreso deberá tomar la determinación. Así que para dejar claro, hoy está suspendido que EEH no puede cortar los servicios de energía eléctrica. 2, servicios de cable, telefonía, internet, a partir del día de ayer quedó claro de que no se pueden suspender y no se pueden cortar. Platicábamos cómo se iban a distintas empresas que platicábamos para de fuerza, muchas de ellas podemos dar que no se va a pagar, otros dijeron probablemente vamos a dar un 50%. Otras nos dijeron, las compañías de cable, sobre todo del interior y otras incluso de acá, nos dijeron, nosotros tenemos que pagar planillas, tenemos que pagar gente que mantiene su familia, entonces muy probablemente pues podemos prorratear los pagos y ampliar los contratos y de repente también poder dejar gracias. Bueno, una empresa ligada a este canal de Canal 11. Pero lo importante es que todos tuvieron el ánimo y voluntad de darle el servicio al pueblo hondureño. Otros dijeron, pues vamos a dárselo de gracia y vamos a ampliar los contratos. El tema de los préstamos bancarios están suspendidos. No hay que pagar capital, no hay que pagar interés, no hay que pagar mora a todos aquellos que han sido afectados por el COVID-19, tanto personas naturales como personas jurídicas. Pero el sector burocrático del país, que trabaja en la función pública, y también al de la empresa privada, y que muchos de ellos tienen préstamos con institución, cooperativas y bancos, pues es una medida que entiendo que el Ejecutivo lleva avanzado, y en caso que el Ejecutivo no tome la determinación, independientemente de quién la presente, si es el diputado Calix, si es el diputado, el amigo que está en Copa, sea, lo vamos a apoyar, porque nosotros vamos a deponer
cualquier interés partidario en función del bienestar del pueblo hondureño. Ese debe de ser el denominador común que tenemos que tener todos, y yo creo que ahí vamos a tener el concurso de ideas en una sola dirección, que es Honduras y su pueblo. Gracias, diputado David Chávez. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Vamos a seguir debatiendo con los amigos diputados que nos acompañan esta mañana en el foro La Entrevista. Al regresar vamos a tener más actualidad informativa en el ámbito nacional e internacional sobre el avance del COVID-19, y para finalizar el foro vamos a hacer un recorrido del cual les va a estar dando detalle Isabela Chévez con cada uno de nuestros compañeros ubicados en diferentes sectores, para que usted tenga una idea cómo se está moviendo la población hoy miércoles, que le toca salir a los dígitos de las cédulas de identidad que terminan en 4, 5 y 6. Aunque ya hay una propuesta, ya el presidente de la República tiene una propuesta, no sabemos si la van a tomar en cuenta, es para reducir el número de dígitos que salgan por día, y piensan ampliar a 5 días, según la propuesta, ampliar a 5 días la movilización de personas, nada más que el día lunes solo saldrían 2 dígitos, el martes 2 dígitos, el miércoles 3 dígitos, y por ahí va la propuesta que ya está en manos del Poder Ejecutivo de nuestro país. Vamos a ver al final de cuentas en qué termina este tipo de resoluciones. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre las sesiones virtuales que el Congreso Nacional de la República comenzó a desarrollar desde ayer en horas de la mañana, con una sesión preparatoria donde estuvo el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y estuvieron a través de estas plataformas digitales los jefes de bancadas y otras autoridades de la Junta Directiva del Poder Legislativo de nuestro país. Resultó un éxito. Ayer se pudo definir ya los procedimientos, los mecanismos, si las mociones van a ser tomadas en cuenta, qué tiene que hacer un diputado para que su anteproyecto o su proyecto sea turnado a una agenda de una sesión ya establecida. Deberá hacerlo a través del jefe de bancada, si no, no se va a tomar en cuenta. De qué manera va a actuar la comisión de dictamen, que ya el diputado David Chávez nos dio los nombres de los parlamentarios que le integran. En fin, se ha definido una ruta que nos parece muy adecuada para posibilitar que el Congreso Nacional esté en sesiones en este momento de crisis, porque recordemos que el Congreso Nacional está para aprobar leyes, y ahorita lo que se necesita es eso, esa aprobación de iniciativas, de leyes que vayan fomentando resolver de mejor manera esta crisis del COVID-19. Sobre este tema de la gran cantidad de personas que se movilizan los lunes, miércoles y día viernes, que es cuando más personas andan en la calle, ya les dije antes de la pausa, ya hay una propuesta para reducir los dígitos, aunque esa propuesta aparentemente podría ser rechazada porque significa que los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, las personas estarían en la calle, porque se tendría que reducir a 2 dígitos. El 0 y el 1 saldrían los días lunes, el 2 y el 3 los días martes, el 5, el 4 y el 5 los días miércoles, el 6 y 7 los días jueves, y el 8 y el 9 los días viernes. Prácticamente sería una semana de movilización. No habría toque de queda absoluto en la capital de la República. Pero vamos a ver cómo las autoridades, el SINAGER, el presidente de la República y las otras instituciones van definiendo cómo ir regulando esta movilización masiva de personas en las diferentes ciudades de nuestro país. Muy bien, quiero consultarle al diputado Jorge Calix, que nos acompaña, el diputado Calix, vía Sky. Diputado Calix, esta situación de las movilizaciones masivas de personas, ¿qué iniciativa podría tomarse en cuenta? ¿Considera usted que debe de salir menos gente, aunque priva la necesidad, desde luego, de la adquisición de alimentos, de productos básicos, de medicamentos y también de combustible? Mire, lo primero que le tengo que decir es que este tipo de crisis no debe de ser manejada por políticos, sino que tiene que ser manejada por científicos, por especialistas. En este caso, los médicos. Con todos los médicos con los que he hablado, Guillermo, absolutamente todos, lo que me han dicho es que hacer estas excepciones lo que permite es que se propague la enfermedad. Y si nos ponemos a revisar la historia reciente, no estoy hablando de historia de hace 100 años, 50 o 10, estoy hablando de hace 2 meses, 1 mes.
nos muestra que los países que agarraron la pandemia con cierto grado de flexibilidad, relajados, si le queremos poner un calificativo, son los que más han sufrido. Italia hace un mes y 2 semanas aproximadamente, menos de 2 meses con seguridad, tenía apenas 20 contagiados. Hoy es una tragedia humana la que vive Italia, es el porcentaje de muertos más alto del mundo. Es tremendo. Estados Unidos tiene en Nueva York la ciudad con más muertos del mundo. En esta semana, el día de ayer registraron más de 600 muertos. Todo por no tomar medidas que son drásticas, sí, pero que están enfocadas en salvar la vida. Precisamente por eso le digo, a mí no me pregunte de dígitos para salir, a mí no me pregunte de eso. Porque yo, en este caso, soy un paciente. Y el paciente, usted también lo es, Guillermo. Todos los hondureños lo somos y los pacientes lo que tenemos que hacer es obedecer a los médicos. Y los médicos nos dicen quédense en casa. Guillermo, se puede recuperar una economía colapsada. Se puede recuperar una economía en quiebra. Se puede, lo que no se puede es recuperar la vida. Eso yo lo quiero dejar bien claro, así que a mí, por favor, no me pregunte de cómo deberíamos de salir los hondureños, porque esa es una patética charada, es una patraña. Porque el lunes no solo salen los dígitos 1, 2 y 3, es mentira, porque quien lo atiende en un banco es un dígito 6 y ese también sale. Quien atiende en una gasolinera es un dígito 9 y ese también sale. Quien atiende en un supermercado es un dígito 7 y ese también sale el lunes. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora bien, como lo dije de entrada, el problema de atender la prescripción médica de quedarse en casa es que hay quienes pueden quedarse en casa y hay quienes no. Hay 2 tipos de quédate en casa. El quédate en casa del que tiene para comprar alimentos, proveerse y quedarse sin salir. Pero también está el quédate en casa de aquel que, insisto, vive del día a día, o del que no viviendo del día a día, sino que el que vive de un salario, tiene problemas hoy de pago. A eso es que tenemos que resolverle. Y precisamente por eso nuestras propuestas. David decía que muchas de ellas ya las ha tomado el Ejecutivo. Yo voy a decir algo, y lo digo con todo respeto. Yo no vine aquí a criticar absolutamente nada. Yo estoy aquí, se lo voy a decir así, Guillermo, David, Juan Carlos, pueblo hondureño. Yo estoy aquí como un potencial paciente, como ustedes. Todos somos potenciales contagiados. Estoy aquí como una persona que tendrá amigos, que Dios nos lo permita, familiares contagiados de la epidemia. Y precisamente como ciudadano es que estoy hablando. El problema de lo que acaba de decir David, que muchas de estas cosas ya se han tomado, es que ninguna es ley, porque la ley solo la hace el Congreso. Y ahí radican nuestros problemas, porque al no ser ley estamos sometidos a la voluntad de Pedro, de María y de Andrés, que quieran verdaderamente cumplir con estas cosas que hemos propuesto. Hagamos la ley, hombre. Bueno, que no van a haber cortes. Yo creo que esa medida puede cumplirse. El problema es qué va a pasar con los 3 o 4 meses que no pague la gente. ¿Qué hacemos? Porque David mencionó 3 o 4 cosas que le dijeron 3 o 4 cableras distintas. Y ese es el problema. Porque entonces ya estamos dejándolo al albedrío de ellos, a la voluntad de ellos. Lo mejor es sentarnos. Lo que hiciste, David, está muy bien. Hablaste con ellos. Entonces sentémonos todos y lleguemos a un acuerdo. Y si el acuerdo es diluir los 4 meses en lo que resta de contrato, pues entonces dejémoslo plasmado en una ley para que el que no cumpla se le aplique una sanción ejemplar. Pero si el acuerdo no es ese, sino que más bien
diferirlas al final del contrato. Supongamos que el contrato terminaba en diciembre, ya no va a terminar en diciembre, ahora va a terminar en abril. Excelente, pero dejemos claro en una ley que no nos van a cobrar, que no le van a cobrar a usted, amigo televidente, cargos, intereses, moras, multas o lo que sea. Eso es lo que estoy diciendo. No basta, hay que tomar medidas, sí, pero no basta con hablarlas y quedar y cerrarse la mano. Lastimosamente eso no es suficiente. Es preciso que quede establecido en la ley, porque la ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República, manda, prohíbe y permite. Artículo 1 del Código Civil. Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que quede en ley y que nadie después venga a alegar ignorancia, que nadie después venga a decir, no, es que mire, es que ya las condiciones han cambiado. También tenemos que establecer algún tipo de apoyo por parte del gobierno para que estas empresas, durante este tiempo que estaría cancelado el pago de los servicios, suspendido el pago de los servicios, puedan sobrevivir y pagar planilla, porque como lo dije anteriormente, si bien es cierto, lo primero es la vida, lo segundo es conservar trabajo. Y si de alguna manera estas empresas no reciben dinero por los servicios que prestan, entonces se va a ver afectado directamente el trabajador y su salario. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar y que quede plasmado en una ley para que la cumplan absolutamente todos. Y hablo de todos los ejemplos que hemos estado hablando, del pago de servicios, el tema de los préstamos, por ejemplo. Número 1, no toda la gente lo sabe. Número 2, no para todos aplica. Si nosotros nos sentamos con las instituciones bancarias, financieras, con las cooperativas, con las instituciones de los institutos de previsión, y les decimos, miren, esto es lo que queremos hacer. Ellos van a venir, nos van a dar sus estudios de factibilidad, nos van a decir se puede de esta y de esta forma, ya sea, insisto, o diluir el pago en 24 meses o ponerlos al final del contrato, pero de alguna manera lo tenemos que hacer para que sea de aplicación inmediata sin que el ciudadano tenga que ir al banco, porque ahí ya tenemos un problema, porque estamos mandando al cliente a exponerse, al ciudadano a exponerse. No debería de ser necesario que el ciudadano vaya al banco. Ahorita es así porque es voluntario. Entonces, como es voluntario, el ciudadano tiene que ir al banco. A ver, hoy por hoy, miles de mensajes que los puedo mandar capturas ahora mismo de personas que dicen, ya me están cobrando el préstamo, porque el 5 en algunos bancos es fecha de pago de préstamo. Ya me están cobrando el préstamo. Claro, ¿por qué? Porque este ciudadano no se abocó a la ventanilla X de un banco para poder hacer el trámite. Pero es que ese es el problema, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, que la gente se mueva. Insisto, yo no estoy aquí criticando, estoy aquí proponiendo. Si hay una medida y una acción definida por parte del gobierno, entonces nada cuesta, absolutamente nada cuesta hacer la ley. ¿Para qué? Para que nadie después pretenda incumplirla, para que el que la incumpla tenga una sanción ejemplar y para que la ley, por ser de carácter general y abstracta, nos ampare, nos cubra a todos como una sombría protectora. Con el tema de los grandes contribuyentes, David hace una analogía que es correcta. Entre los grandes contribuyentes y la gente, sin pensarlo, con los ojos cerrados, me voy con la gente. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora bien, el problema que tenemos aquí es que la economía es una cadena que está en constante movimiento. El grande contribuyente, llámele a usted la empresa que quiera. Muy bien, diputado Calix, tengo que interrumpirlo brevemente porque tenemos una información de urgencia que tenemos que trasladar a nuestros amigos televidentes del foro y le damos rápidamente el paso a Isabela Chévez. Con usted, Isabela. Así es, licenciado, y es que nos enlazamos de inmediato hasta la zona norte del país con nuestra compañera Shirley Martínez, ya que ha fallecido un paciente de 48 años que estaba ingresado en la sala de COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Esto es así? Shirley, usted nos amplía, por supuesto, esta información. Adelante.
En efecto, compañera, están viendo a través de nuestras imágenes cuando se aprestan ya la funeraria a sacar el cuerpo de un paciente que ha fallecido de la unidad de cuidados intensivos, quien estaba positivo con COVID-19 en este centro asistencial. Ellos todavía pues no se pueden movilizar con el cuerpo hasta que las autoridades respectivas se presenten al lugar, y hasta esta hora de la mañana aún no se han hecho presentes como dicta el protocolo, y sin embargo la funeraria está a la espera de las mismas para poder trasladar al paciente directamente al cementerio y proceder al entierro. Solamente todavía las autoridades o el vocero institucional no ha salido a brindar detalles. Sin embargo, extraoficialmente nos han brindado la información que se trataría de un paciente masculino de 48 años quien residía en el municipio de Villanueva Cortés, y ya falleció en horas de la madrugada de este día porque presentaba ya una enfermedad de base y pues se complicó debido a este virus de coronavirus, residente siempre él en el municipio de Villanueva Cortés, y falleció en horas de la madrugada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Por supuesto, nosotros estaremos a la espera de las autoridades y sobre todo de SINAGER para que brinde una conferencia de prensa y dé a conocer este caso que se ha suscitado en la zona norte del país. Esta es la información que de momento tenemos en esta zona del país. Retornamos con ustedes al foro de la entrevista. Muchísimas gracias, Shirley Martínez. Es el caso que se reporta. Esta persona de 48 años proveniente de Villanueva Cortés habría fallecido a causa del COVID-19. Esto las autoridades sanitarias estarían confirmándolo en las siguientes horas. Por supuesto, licenciado, nosotros retornamos al foro la entrevista para que usted continúe realizando estas entrevistas de muchísimo interés para la población hondureña. Muy bien, muchas gracias, Isabela, y una vez confirmado desde luego por las autoridades y corroborado que la muerte fue por COVID-19, sumarían 23 las muertes por COVID-19. Quiero irme rápidamente con el diputado Juan Carlos Elvir del Partido Liberal. Juan Carlos, ya estamos prácticamente en la recta final del foro, se nos ha ido el tiempo muy rápido, debemos de tener también actualidad informativa, que es parte de la manera de suministrar información valiosa a nuestros amigos televidentes, pero yo quiero que usted haga un análisis final, nos deje algunas recomendaciones o algunas sugerencias sobre esta novedad de las sesiones virtuales del Congreso Nacional de la República. Con usted, diputado. Mire, es necesario que establezcamos las sesiones virtuales debido a la emergencia. Yo pediría de parte de la bancada del Partido Liberal al partido de la Junta Directiva de que el tema sea estrictamente el tema de emergencia. Estamos claros que aquí es construcción de confianza y obviamente que se requiere seriedad en lo que corresponde al tema de votaciones, en lo que corresponde al tema de los varios temas. Yo quisiera aquí públicamente pedirle al diputado David Chávez, jefe de bancada del Partido Nacional, que nos haga un compromiso con respecto a un tema o dos temas del decreto que se aprobó. Número uno, en una de las expresiones se eliminó el tema de las notificaciones electrónicas a las empresas de parte del SAR, en lo correspondiente a que no se pueden hacer notificaciones electrónicas vía correo electrónico, una notificación cuando el requerimiento ha sido de carácter personal. La comunicación puede ser electrónica, pero no la obligatoriedad de la notificación. Se eliminó ese artículo en la sección 1, pero si revisamos la ley en todo el contexto y por criterios de interpretación nos vamos a la sección 7, aparece nuevamente un criterio en el cual el SAR puede nuevamente volver a aplicar a ese criterio de notificación y por consiguiente poner en aprietos a muchas empresas que en estas dificultades, ante la visibilidad cerrada que existe, limitaciones de movilidad y obviamente las circunstancias económicas también, que no se aboque a ese criterio porque no es este el momento preciso para poder hacerlo. El otro factor que le pediría es que haya un compromiso de explicar la razón real de la sección 8 con respecto al tema de la ampliación del espectro radioeléctrico en la telefonía móvil. Hay una sensación ahí que no es la adecuada,
con respecto a la percepción que va a venir. No es el momento preciso para estar aprobando este tipo de circunstancias y en ese decreto exactamente. Creo que tenemos que valorar algo de país. No podemos seguir dando señales de cosas malas, aunque sean buenas, pero que parezcan malas. Y en ese criterio. La otra cosa que quisiera ahondar respecto yo respeto la política del gobierno en los criterios de política monetaria, fiscal, en las medidas que están tomando con respecto al encaje, la ampliación ahorita que se tomaron las 6 medidas que asumen alrededor de 30.000 millones de liquidez en la banca. Eso es muy favorable. Pero hay que entender claramente de que los sectores deprimidos de economía informal no tienen acceso a la banca. Eso sirve para la estructura formal, para esos 200.000 empleados públicos que se benefician en alguna medida, sea en préstamos bancarios contra deducciones de planilla y demás criterios, y los otros número de población que puede andar en 500.000 o más, que puede estar en la estructura formal. ¿Qué sucede con la estructura informal? Si no analizáramos la economía informal en estos momentos, los únicos beneficios que le están trasladando es esa suspensión que tiene que pagarla tarde o temprano, tal vez sin multas y recargos, tanto de préstamos como de los servicios públicos, y lo que es una bolsa solidaria para el que la logra hacerlo. Creo que es un momento también oportuno para que definamos algunas otras cosas más, porque el problema de todo esto es en aquel gran magnitud de población de estructura informal en extrema pobreza que no tiene acceso a la banca, que no tiene acceso al nivel de formalidad, o aquel pyme que está en su esfuerzo de día a día, pero que tiene que estar luchando y luchando para lograr formar una empresa. Aquí solamente el que ha formado una empresa y ha pagado una planilla sabe la responsabilidad que implica eso y toda la cantidad de tramitología y complicaciones que tiene la estructura formal en nuestro medio y la carga tributaria, porque en nuestro medio, las reformas tributarias que se vienen desde el 2015 para acá, en institucionales, en otros, mire, esto se ha vuelto, ¿por qué no decirlo?, en terrorismo fiscal, que ha ahogado, ha ahuyentado la inversión. Y en estas situaciones se agrava mucho más. Creo que es necesario, yo no digo no aplicar la ley, pero es que estos criterios quieren gradualidad. Es un proceso de construcción de cultura tributaria en la ciudadanía y no pueden estar asfixiando, y mucho menos en estos momentos, ese tipo de acciones. Creo que es de vital importancia asumir criterios también de políticas más definidas en los procesos de intervención territorial. Esta emergencia está dando una debilidad y obviamente una oportunidad para reflexionar qué es lo que es el rol de la Secretaría del Interior con respecto a las alcaldías municipales y que no existe esa divergencia de criterios en la aplicación de las ordenanzas o los decretos en el espacio territorial, o que cada quien entienda que cada uno es su espacio, su territorio, y no somos un todo, no somos una parte complementaria como gobierno. Ser claro, no es fácil hacerlo, tampoco vamos a lograrlo a corto plazo, pero sí iniciar los lineamientos que pueden ser a futuro esa responsabilidad. Ahí le dejo el reto, diputado Chávez, con el respeto inmenso que merece, la revisión de la sección 7 con respecto a procedimientos administrativos y la sección 8 con respecto a telecomunicaciones en lo que corresponde al tema del decreto que se aprobó la semana pasada. Muchas gracias. Los Elvir, estamos en la recta final, pido brevedad por favor para que dejen sus acotaciones finales, tanto el diputado David Chávez como el diputado Jorge Cálix. Inicialmente, diputado David Chávez, con usted, adelante. Sí, de acuerdo con lo que dice el diputado Elvir en cuanto a las notificaciones y los otros temas que él mencionó, yo respetuosamente le digo al diputado Elvir que esto no es de retos. Esto debe lograr consenso pensando en el pueblo hondureño y creo que en la mayoría vamos a estar de acuerdo. En cuanto a las resoluciones que tomó, que tal vez no son ley, pero sí son resoluciones de los entes que regulan a la banca, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, de acuerdo a lo que dice el diputado Cálix, que la ley manda, permite o prohíbe, ya la misma ley le faculta a la Comisión Nacional de Banca y Seguros regular a estas instituciones y ponerles ciertas determinaciones. Y en función de eso, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, este no es un acuerdo entre dos personas, es entre el ente que los regula y la banca hondureña, y en función de eso se determinó el no pago a personas naturales y personas jurídicos, a excepción del sector burocrático. En cuanto al tema de las compañías de telefonía, cable, internet, pues también la misma ley manda, permite y prohíbe, y le faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es el ente que
que es el ente que regula a estas compañías, tomar la determinación de no suspender los servicios. ¿Por qué le vamos a poner una camisa de fuerza, por ejemplo, de lo que yo platiqué con dos grandes empresas de este país? Ellos dijeron, miren, no nos pongan una camisa de fuerza porque nosotros lo vamos a dar de gracia. Y unas pueden y otras no pueden. Entonces, pero si quieren que lo hagamos ley, yo diría, no hay mayor problema. Lo importante es que el beneficio llegue. Eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que creo que tenemos que tener, dejar ese tema político a un lado y que el beneficio está llegando. Sí, que estamos tratando con personas serias, sí. Que los entes que regulan estas instituciones lo están haciendo, sí. ¿Y cómo lo están haciendo? De acuerdo a resoluciones. ¿Que están facultados, sí o no? Sí están facultados. Y por otro lado, yo debo de mandar un mensaje que hoy es momento que nos unamos. No es un tema político, es un tema de bien común, es un tema de salvaguardar la vida humana, tema de que todos tenemos que poner un poco el interés personal, pensando en el bien mayoritario. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. No se va a tener una varita mágica para poder resolver los problemas. Creo que se han tomado decisiones atinadas. Si el Congreso tiene que actuar, pues tendrá que actuar. Para eso se facultó para tener estas sesiones virtuales. Hay distintas ideas muy buenas de todas las bancadas que deberán analizarse y deberán ser las comisiones que están de todas las fuerzas políticas determinar qué es lo mejor. Cierro con esto. Resolución de la Comisión de Banca y Seguros para el no cobro de préstamos en este momento por 4 meses, no capital, no interés, no mora. Es una orden, es una ordenanza por la cual está facultada la Comisión de Banca y Seguros. En el tema de cable igualmente, y en el tema de energía, que es la CRE, también limitó una resolución a EH y ellos sacaron su propio comunicado. Es decir, en este momento eso está suspendido. Por otro lado, el tema del gran contribuyente, yo sé que esto es una cadena, pero en la cadena me voy a ir con la cadena del que menos tiene, y es aquel que vive del día a día. Así que en ese sentido, trabajemos de la mano, trabajemos unidos, pensando en salvaguardar la vida humana. Dios nos acompañe en esta lucha, en esta guerra que tenemos que tener, tanto los de libres, liberales, de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, nacionalistas. Es el concurso de todos. No politicemos esto. Bendiciones a todos, mi cariño, mi aprecio, el diputado Elvir, Calix, a usted, Guillermo, y al pueblo hondureño que nos escucha y nos mira, a quedarnos en casa para poder salvaguardar vidas humanas. Saludos. Muy bien, gracias, diputado David Chávez. Brevemente, por favor, diputado Jorge Calix, sus palabras finales, 30 segundos, por favor, diputado. Gracias, Guillermo. Mire, esa buena voluntad que ha expresado el diputado Chávez existe. Yo lo que propongo es que la hagamos ley. Así de sencillo. No perdemos, también todos ganamos. Hagamos la ley, que quede escrito en el papel y publicado en la Gaceta que nadie va a pagar servicios públicos por 3 o 4 meses, que nadie va a pagar sus préstamos por 3 o 4 meses, y que quede además claro y definido cómo vamos a hacer para reponer esos 4 meses que no estemos pagando. De esta manera, absolutamente nadie va a venir a inventar después o a cambiarnos procedimientos, y las reglas las vamos a tener claras. Este es el momento de que nos unamos como nación. Este es el momento de que hagamos las cosas bien para todos los sectores. Yo también estoy de acuerdo entre el grande contribuyente y el ciudadano de a pie. Me voy con los ojos cerrados con el ciudadano de a pie, pero nosotros tenemos que pensar en algo. El grande contribuyente, sea la empresa que sea, le compra papel al mediano. El mediano compra bolsas plásticas del pequeño, y el micro le vende la comida a los empleados del grande, y el grande la subsidia. ¿Qué va a pasar si nosotros no hacemos algo por todos? Si se rompe la cadena de la economía, es que entonces el grande le va a dejar de comprar al mediano, el mediano ya no va a tener recursos para comprarle al pequeño o para pagar empleados, el pequeño a su vez no va a tener recursos para comprarle al micro o para pagar a sus empleados, y entonces todos al final salimos perdiendo. Aquí no se trata de beneficiar o perjudicar,
Se trata de hacer algo que nos ayude a todos a salir adelante, a salvar la vida en primer lugar, a salvar empleos en segundo lugar y garantizar desayuno, almuerzo y cena en todos los hogares de Honduras. El sector informal de la economía es más grande que todos los que acabamos de mencionar. Y esos hoy, los que viven del día a día, no tienen resuelto su problema. Cierro diciendo esto. Qué bueno que se ha pretendido utilizar, se ha tomado la decisión de utilizar el centro cívico gubernamental para atender pacientes de COVID. Lo mejor sería, considerando que este es el momento para corregir errores, es que ese centro cívico deje de ser un centro cívico y se convierta en un hospital para que no solo beneficie al gobernante de turno, sino que beneficie a todos los hondureños. Y lo último que voy a decir con respecto a los sacrificios que tenemos que hacer, todos los hondureños hacemos sacrificios a diario. Es momento que el Estado haga su sacrificio. Yo creo que para pagarle el sueldo de los doctores, como bien lo dijo David en su momento, para comprar los insumos, es cierto, se ocupan los impuestos. Pero en este momento, entre pagar impuestos y pagar planilla, prefiero que paguen planilla. Y ahí es a donde nosotros nos tenemos que cerrar la faja. Que hay que hacer un recorte. Habemos diputados que donamos nuestro sueldo. Yo lo hice, David Chávez lo hizo. Hay otros diputados que lo hacen también. Pero no es general, no es una norma. Tenemos que hacerlo ley. ¿Qué pasa con, además, los magistrados de todas las instituciones? Que también ellos hagan su parte, que el Estado se soque la faja para poder beneficiar a la gente. Este es el momento de que hagamos una reducción general al gasto, publicidad, armas, salarios, para que podamos de ahí pagarle a los verdaderos héroes de esta jornada, que son los doctores, las enfermeras, el personal de aseo de los hospitales y clínicas a nivel nacional. Así que a todos ellos mi agradecimiento, mi cariño, al pueblo hondureño. Vamos a salir de esta. Unidos podemos hacerlo. Este es el momento que lo hagamos. A los diputados del Congreso, de todas las bancadas, les pido que por favor tomemos las medidas necesarias para que la gente pueda salir de esta crisis. Y espero, amigos hondureños, que pronto podamos salir a abrazarnos de nuevo. Muy bien. Muchas gracias, diputado Jorge Calix de Libre, gracias a David Chávez del Partido Nacional y a Juan Carlos Elvir del Partido Liberal de Honduras. Y cerrando el foro, la entrevista, los dejamos con Isabela Chávez. Tiene una ronda con varios compañeros que están ubicados en diferentes puntos de la capital para ver la movilización de este día miércoles y también algunas acciones de última hora. Con usted, Isabela. Así es, licenciado. Nos enlazamos de inmediato con el periodista Giovanni Villalobos, que nos muestra cuál es la movilización que se puede encontrar en este momento en el mercado zonal Belén. Compañero, usted está ubicado precisamente en esa área y nos muestra cuál es el panorama que se está viviendo a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, Isabela Chévez. Como usted lo apunta, nos ubicamos aquí en el Mercado Zonal Belén. Desde aquí vamos a ofrecer cómo está la situación. Nos vamos a movilizar. Aquí ha habido afluencia de personas desde temprano. Tenemos testimonios de la policía que han estado prácticamente en los retenes y desde las 2 de la madrugada están en sus acciones policiales. Aquí continuamente se están llevando a cabo los ingresos en orden. Fíjese que hay algo bien importante: cuando a usted le toque venir al mercado, guarde la distancia. Hay policías que están haciendo eso, diciéndole guarde la distancia, hágase para más atrás, guarde la distancia, pero en algún momento la gente no está guardando la distancia. Aquí cuando van a ingresar al mercado, sí, se puede decir que sí se están guardando las medidas, pero más atrás esto no es así. Y por eso la policía se está movilizando continuamente para velar para que las distancias sean guardadas y se evite un mal mayor aquí en el Mercado Zonal Belén. Concurrido desde horas tempranas, como les repito, Isabela Chévez y gentiles televidentes de la entrevista, y esto es la de nunca acabar. Llega gente, se va gente por el lado, por el portón principal ingresa la gente y salen por el portón de atrás conocido donde se deposita la basura, denominado la rampa. Por la rampa salen las personas
luego de adquirir sus productos para abastecerse. Bueno, con este informe yo retorno con ustedes. Muy buenas. Muchísimas gracias, Giovanni Villalobos, pero de inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix, y es que, pues como es de conocimiento, el transporte público no está apto para poder estar desplazándose ni laborando, Gisela. Sin embargo, ya las autoridades han hecho decomisos de algunas unidades de transporte, y a esta hora de la mañana usted nos amplía sobre estos decomisos que han realizado. Buenos días. Así es, buenos días Isabela y televidentes de 11 Noticias, y es que al menos 15 automotores han sido decomisados por elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte, esto porque en su interior se transportaban taxistas a quienes no les correspondía salir hoy a realizar sus trámites tanto en bancos, supermercados o farmacias. Dependencia alimentaria y no tengamos problemas para que la gente pueda comprar comida. No queremos recurrir a las importaciones. Otros países van a tener los mismos problemas y se van a asegurar de alimentar a su gente. Por eso tenemos que adelantarnos. Además, se van a importar mejores especies de animales de granja y vacunos para asegurar que no vamos a tener escasez de productos agropecuarios. Eso va a ocurrir ya en los próximos meses. También quiero aprovechar para informarles que como parte de las medidas ejecutivas para asegurar la generación de alimentos y equipo de protección contra el COVID-19, una más para proteger a todos los trabajadores hondureños es que EEH no va a cortar el servicio de energía a ningún abonado del país. Nadie debe quedarse sin el servicio en este momento de emergencia. Queda prohibido que las cuadrillas de EEH procedan a afectar a familias, a empresas hondureñas con estos cortes. Ni un solo hogar o empresa debe verse afectado, porque tenemos que seguir trabajando en conjunto, todos los sectores. Esta guerra la vamos a ganar juntos, poniendo cada uno su parte. Que Dios bendiga a Honduras. Continuando con el foro La Entrevista, les informo que hace unos instantes al menos 15 unidades de los taxistas han sido decomisadas por miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Público. Esto porque ellos este día no están autorizados para circular en la ciudad, y mucho menos, han dicho las autoridades, para realizar un tipo de carreras a ciertas personas que transportaban y que de hecho tampoco estaban autorizadas para realizar sus trámites en bancos, en farmacias y también en supermercados. Hay que recordar que este día únicamente le compete a las terminaciones que su identidad, sus últimos dígitos son 4, 5 y 6. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento yo vuelvo con ustedes al set principal. Hemos llegado al final, pero gracias Gisela Calix por este reporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el foro La Entrevista. Antes de despedirnos, le damos a conocer, por supuesto, que los judíos celebran Pesaj o Pascua Judía bajo normas de distanciamiento social. De esta manera nosotros hacemos el cierre del foro La Entrevista para este día, deseándoles un excelente miércoles. Este miércoles por la noche es la primera noche del Pesaj o Pascua Judía, y para los judíos alrededor del mundo significa revivir en sus corazones la antigua historia de la esclavitud y la libertad en Egipto. Para los judíos ortodoxos y piadosos, reformistas o seculares, el Pesaj es uno de los días feriados más celebrados en el calendario hebreo. Aún los judíos más liberales, que no ponen un pie en una sinagoga el resto del año, no se pierden el Pesaj, 8 días de celebración de la esclavitud y la liberación, y de la tristeza por las muertes de los niños de sus enemigos. En el centro de la celebración está el Seder, la comida tradicional llena de simbolismos que recuentan la historia de esclavitud y libertad. Durante el Seder se lee un texto sobre la experiencia judía en Egipto y su significado actual. El Pesaj es el momento en que familias enteras, de bisabuelos a niños, se sientan en la mesa, recuentan la historia, hacen preguntas, discuten y cenan. Debido a la pandemia del coronavirus, el distanciamiento social está obligando a los judíos a renunciar por ahora a la tradicional gran celebración y a la cena.
pero líderes religiosos dicen que la extravagancia nunca ha sido parte del Pesaj. La tradición dice que aunque alguien esté solo, debería preguntarse a sí mismo preguntas sobre el texto sagrado y preguntarse qué significa ser libre y ser recipiente del regalo que el Pesaj celebra. Así dijo el rabino Adam Raskin de la sinagoga Har Shalom de Potomac, Maryland. Raskin dijo que las circunstancias inusuales de este año no liberan a los judíos de sus obligaciones del Pesaj. La idea de hacernos preguntas y de escudriñar nuestros propios pensamientos y creencias y recuerdos es muy poderoso, y obviamente la preferencia es de hacerlo en el contexto de la familia o la comunidad, pero igual podemos hacerlo en pequeñas reuniones. Y para las familias que siguen planificando un seder, el rabino Raskin dice lo siguiente: mi consejo es aferrarse a lo esencial y mantener la celebración sencilla, y que está bien no tener un seder suntuoso o como tenemos acostumbrados, y en lugar enfocarnos en lo esencial y retomar lo más importante de este día feriado, que es asimilar la historia y recitar las partes de nuestra historia que son tradicionales en esta época del año. La Federación Judía Unida de Nueva York está distribuyendo 8,000 sets de seder para aquellos en los sectores más económicamente vulnerables de la ciudad. La Hermandad Internacional de Cristianos y Judíos planea enviar 75,000 cenas de Pesaj y 130,000 matzah, un pan hecho con harina y agua y típico de la celebración judía. Según el rabino Raskin, el pueblo judío ha desarrollado un arte para poder preservar bajo circunstancias adversas, así que definitivamente no es el primer o el más grande de los retos bajo el cual los judíos han celebrado el Pesaj. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.